Nos vamos a meter en el mundo del IAEF con Jorge Martín, que fue el presidente del comité organizador del cuarto de Digital Finance Forum, que es el evento que organizó el IAEF. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Jorge. Y queríamos saber cómo fue el evento, cómo se desarrolló. Bueno, mira, te cuento rápidamente. Cuando nosotros pensamos este evento, era un evento que nosotros lo pensamos como una reunión en la cual, además de atacar todos estos temas que bien ustedes estaban mencionando, la idea era que era un espacio para luego de la pandemia y cuando empezamos de nuevo con estos primeros eventos, donde la gente se pueda volver a reencontrar y que además de atravesar una temática súper interesante sea divertido, sea la gente la pase bien, ¿sí? Y me parece que cumplimos con creces eso, ¿sí? Porque la verdad que la audiencia fue por encima de lo que nosotros esperábamos, estuvimos a full total. Y la temática fue muy interesante, ¿no? Porque la temática, como bien vos decías o como ustedes comentaban, fue una temática que atravesaba desde todo esto que tiene que ver con transformarse o desaparecer, ¿no? Sí, y de Jorge, buen alguna día. manera, Yo te quería preguntar justamente si nos podés ampliar sobre ese punto, porque es un título muy interesante y muy atractivo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace para transformarse o desaparecer? Mira, ¿por qué es transformar? Primero entendamos por qué es transformarse o desaparecer, ¿sí? Hoy por hoy nosotros estamos enfrentando un modelo de negocios que es multidimensional, ¿sí? Ya no estamos en dos dimensiones, ¿sí? Estamos atravesados por un montón de cuestiones que nos permanentemente nos están de alguna manera desafiando, ¿sí? Como puede ser el metaverso, como puede ser inteligencia artificial, como puede ser analítica aplicada, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿sí? En ese marco, ¿sí? En el cual los negocios se están transformando, las compañías tienen que determinar primero esa estrategia de negocios para después, a través de la tecnología, como un enabler y como un desarrollador de esa estrategia de negocios, sustentarse en la tecnología. ¿Y por qué desaparecer? Porque el modelo de negocio está cambiando, ¿sí? Y las compañías deben cambiar para adaptarse a ese nuevo negocio. Cuando te digo están cambiando, por ejemplo, como te decía, aparecen cuestiones como el metaverso que nos desafía no solamente en lo cultural, ¿no? Sino también nos plantea un nuevo modelo de negocios en el cual podemos interactuar. Nos aparece todo este tema de la virtualidad, ¿no? Donde la gente ya no va hacia al producto, sino el producto tiene que ir a la gente. Bueno, eso tiene que ver con transformar a la compañía, pero la transformación no es solo tecnológica, la transformación es cultural. Yo no puedo hacer una transformación tecnológica si primero no tengo una transformación cultural dentro de la compañía. Y eso fue un poco el centro de la discusión, ¿no? Y cuando hablamos de transformación cultural, Jorge, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Nos podés contar un poco más? Vamos a hacer un doble clic ahí en transformación cultural. Sí, ¿en qué estamos haciendo referencia? Básicamente lo que nosotros estamos pensando en la transformación de nuestros equipos, ¿sí? Y cuando digo la transformación de nuestros equipos tiene que ver en pensar distinto. Cuando nosotros hablamos de innovar, no necesariamente está vinculado a la tecnología, sino a hacer las cosas en forma distinta. Y hacer en forma las cosas distintas está más vinculado en alejarse de lo transaccional y en pensar más a pensar en conceptos de valor. Es decir, ya no tanto centrarse en lo transaccional, ¿sí? O sea, en ejecutar transacciones, sino de alguna manera esas transacciones serán automáticas y las personas estarán focalizadas en generar conceptos de valor para el negocio, ¿sí? Eso es básicamente lo que es transformarse. Transformarse es pensar en forma distinta, pensar no solo en el presente, sino con un pie en el presente y un pie en el futuro, ¿sí? Pensar no solamente trabajar con lo que está pasando hoy y con los resultados de hoy, sino utilizar esos resultados, ¿sí? Para pensar a futuro, o sea, cómo va a ser mi compañía en los próximos 5 años. Eso tiene que ver con transformarse. Siempre mirar hacia adelante con un pie en el presente, ¿sí? Y las transformaciones culturales a veces son las más difíciles porque Claro. y quizás en algunas compañías donde nacieron ya con este sesgo tecnológico, sí, es mucho más fácil, pero quizás compañías más tradicionales tienen que afrontar esa transformación cultural para después dar ese paso tecnológico, ¿no? Claro.
Y vos hablaste recién de metaverso, que es algo que es muy incipiente, muy nuevo acá en Argentina. ¿Hay casos, se hablaron casos durante el evento de cómo utilizar el metaverso en empresas acá en Argentina? Mira, para entender el metaverso, primero, a ver, hay muchas versiones de lo que es el metaverso, muchos entendimientos de lo que es el metaverso, ¿no? Podemos hablar de centralización, podemos hablar de descentralización. Lo importante, más allá de la centralización y descentralización, es que el metaverso tenga trazabilidad. ¿Por qué es importante que el metaverso tenga trazabilidad? Porque al tener trazabilidad en el metaverso a través de elementos como es el blockchain, por ejemplo, lo que va a poder es desarrollar esas plataformas de negocio que tanto estamos pensando. Y cuando hablo de plataforma de negocio, sí empezamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con negocios. Por ejemplo, donde algunos bancos están desarrollando ya algunas monedas virtuales donde sí se pueda de alguna manera interactuar en el metaverso, donde hay compañías que ya están vendiendo productos dentro del metaverso, donde se adaptan a los avatars que cada uno diseña dentro del metaverso. O sea, yo puedo diseñar mis propias zapatillas dentro del metaverso y una importante compañía internacional o una marca internacional ya está diseñando cosas para el metaverso, ¿sí? Y eso lo monetizan. O sea, yo creo que parte de la discusión es cómo se monetiza ese metaverso, pero para eso tiene que haber trazabilidad. O sea, pero de nuevo, como bien vos decías, el metaverso es todavía incipiente. Como te decía, el metaverso tiene un cambio cultural de comportamiento que nos va a llevar a un cambio en el modelo de negocios que nos va a generar ese metaverso. Todavía es muy difícil saber exactamente hacia dónde va a ir, pero sí ya hay ejemplos claros como este que te decía de cómo monetizar y transformar el metaverso en un negocio, sí. Claro. Jorge, la última, ¿qué nos podés decir como si fuese un resumen o lo más importante que pasó en el evento? Yo creo que lo más importante que pasó en el evento fue de alguna manera atravesar en forma transversal todo lo que tiene que ver con la digitalización de las compañías, donde tenemos 10 millones de elementos, ¿no? Pero se pudo articular correctamente lo que era este concepto de transformar o desaparecer, cómo aparecen algunos ejemplos como el metaverso, donde después tuvimos ejemplos de estas experiencias, ¿sí? en los breaks, ¿sí? A través de los stands de los sponsors, ¿sí? Luego nos metimos más en el cambio cultural, ¿sí? Desde el punto de vista de finanzas, obviamente, porque esto orientó a ejecutivos de finanzas en principio, y finalmente fuimos a la cyber security, ¿no? Ciberseguridad, que digo, todo esto de lo que nosotros hablamos es imposible sin un concepto de cybersecurity y la importancia que eso tiene, ¿no? Que fue un panel también muy interesante y muy divertido, ¿no? O sea, porque nos metimos en temáticas de hacker, la verdad fue muy, muy interesante, ¿sí? En resumen, creo que fue la posibilidad de articular esa transformación digital a través de las diferentes aristas que tiene esa transformación digital, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias a ustedes, chicos, y lo que necesiten a su disposición. Fue Jorge Martín, que se desempeñó como presidente del comité organizador del cuarto Digital Finance Forum organizado por el IAF.